Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos ahora con Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental. Y queremos hablar sobre las consecuencias, los daños que ha ocasionado en un grupo importante de jóvenes y de padres de familia, sobre todo. Este espantoso incidente que ha ocurrido en las instalaciones del colegio Liceo Javier, cuando un niño de 14 años de edad ha fallecido ahogado en la piscina de la institución. Gracias, Marco Antonio, por acompañarnos a las 8:45. No, y yo quisiera arrancar la conversación preguntándole cómo evalúa desde su experiencia como psicólogo social, a partir de ese lente de la higiene mental colectiva, las respuestas que se ha dado a este incidente desde tres distintos círculos. Primero, la comunidad educativa, que es la cercana y la más directa. Segundo, la sociedad guatemalteca o capitalina. Y tercero, ese mundo que son las redes sociales. Sí, claro. Bueno, partamos de un hecho, y es de que un incidente de este tipo se puede presentar en cualquier lugar, ¿verdad? Incluso en una casa particular. Desde luego. Hay ¿verdad? miles de padres que tienen este tipo de ejemplos, historias trágicas podemos en citar sus senos ejemplos familiares. que han ocurrido. Señalo esto porque ese es un punto de entrada en relación a lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Ese es un evento triste, desgraciadamente ocurre, pero que se da como una posibilidad en cualquier contexto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema creo yo que tiene que ver por lo menos con dos ámbitos, antes de entrar a estos, los incluyen en tu pregunta. Pero uno es la capacidad de poder dar una respuesta lo más inmediata posible que permita no clarificar el hecho, pero por lo menos sí situar información objetiva a la comunidad en general, a la sociedad en general, que permita frenar un poco el proceso de especulación que después se va a generar alrededor de esto. Y esa reacción, digamos, de dar una respuesta, de ofrecer información, de ponerse a disposición, etcétera, etcétera, es algo que normalmente en la sociedad nuestra es muy complicado. Aquí hay una cultura derivada de un estado psicológico en el que frente a ciertos eventos de cualquier tipo preferimos no decir, preferimos distanciarnos en principio, preferimos esperar a ver qué va a pasar, pero en este tipo de incidentes poder abordarlo de una manera objetiva, con lo que tengamos a la mano, digamos en principio, es un punto de partida para que esto se pueda manejar de una mejor Pero entonces manera. la pregunta directa es, ¿te parece que el Liceo Javier dijo poco y tarde respecto a este tema? Hay dos comunicados hasta donde yo sé que el colegio hace al siguiente día del incidente, ¿verdad? Bastante generales, ¿sí? Pero no hay una recurrencia en la opinión pública, porque puede ser que a través del ministerio, yo eso lo desconozco, del Ministerio Público, pero a la opinión pública no hay digamos, como un seguimiento de información que permita tener claro qué realmente ocurrió, ¿verdad? Porque después de una semana, no sé si hubo una conferencia hoy, lo desconozco, pero después de una semana seguimos un poco en el aire de realmente qué fue lo que ocurrió en este incidente. Y esas son las cosas que en esta sociedad, en distintos ambientes, nos pasa con mucha frecuencia. Entonces, se ha instalado más bien en la ciudadanía, en el ciudadano, en el guatemalteco, en los guatemaltecos, la idea que a veces no sabemos discernir entre lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que es verdad y lo que es mentira. Hay demasiado espacio para la especulación porque no hay información concreta y real, y sobre todo no hay un rostro que se ponga delante de un podio y ofrezca una explicación en nombre de la Desde institución. luego. Pero yo quisiera agregar una variable a ese escenario que cita Juan Luis. Aunque lo existiera, aunque las explicaciones estuvieran dadas, ¿estamos realmente dispuestos a creerlas? Es que pareciera que no, que estamos más dispuestos a culpar, a linchar y a no creer lo que no queremos escuchar. Exactamente, por eso mencionaba el hecho de esta categoría que se ha instalado mucho entre nosotros, y es la falta de confianza y credibilidad a lo que el otro, sea cualquiera el otro, está planteando y está diciendo. Es decir, tenemos, digamos, una capacidad para descalificar en general. Uno discute en el ámbito de trabajo, en la casa, con los amigos, y siempre hay una distancia porque no nos damos el chance de oír, de entender y de aceptar en principio, ¿verdad?, lo que la otra persona nos está planteando. Y eso es una cuestión muy complicada que nos lleva a muchos problemas en este país. Por eso insisto, si la información fluye de una mejor manera, entonces no da pie para que la especulación se instale tan fuertemente. Ese es un elemento. El otro, el que decías, el tema de las redes,
¿verdad? Ujú. Porque entonces en la red, este sí es otro componente que se... ¿Predispuso el escenario hacia el desenlace que hoy vemos o no? No sé, pero lo que sí es cierto es que en las redes, que a mí me parecen muy importantes en términos de que hay una posibilidad de que el ciudadano, el guatemalteco, la gente, ¿verdad?, se exprese, diga, en una sociedad que tradicionalmente ha sido silenciada, callada, temerosa, pero que tiene el riesgo y tiene lo negativo de que en algún momento hay expresiones y opiniones que no tienen ningún fundamento y que están muy basadas a veces en una cuestión emocional. Recordemos que una característica nuestra como sociedad es que perdimos mucho el sentido de la racionalidad y las reacciones son más emotivas, son más emocionales. Pero eso mismo encuentro yo el día de hoy, en que el Canal Antiguo nos mostraba hace unos minutos la imagen del profesor de natación capturado con grilletes, con esposas en las manos, con una cara de, No, sí, de claro. pena delante de la cámara, que estoy seguro que a muchas personas de inmediato les ofrecerá la imagen de una víctima más, O de un delincuente. cuando es ¿Qué un estamos maestro. más propensos a aceptar? ¿Que es una víctima o que es un delincuente? Ah, es un poco complicado, ¿verdad? Porque, digamos, en las redes, si hablamos de las redes, la postura de cara a la institución colegio ha sido fuerte. Durísima Ha sido fuerte, hacia el ¿verdad? colegio. Sí, hacia el colegio. Y entonces el colegio se ha inhibido y ha preferido mejor solo por escrito y poquito. Pero no ha sido correcto, ¿verdad? Porque la institución, en todo caso un incidente, de accidente o como haya sido, se da en el marco de la institución y la institución como tal tiene que dar la cara, Asumir su tiene que asumir responsabilidad. y tiene que enfrentar, ¿verdad? El mismo maestro de cara a la institución, pienso yo, desde un principio he dicho, yo estaba de turno, yo estuve ahí, estoy a disposición, sí, no esperar que aparezcan y lo vayan a enchachar y a capturar entiendo yo, en el patio, en el parqueo En el del propio colegio, establecimiento. ¿verdad? Es decir, llegar a esas situaciones, pero la institución ahí también tiene una responsabilidad en ese sentido del manejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Que esto se aclare porque hay que deslindar las responsabilidades individuales del hecho, si es que las hay, ¿verdad? Porque puede haber sido un accidente y un incidente en el que eso no está planteado, ¿verdad? Que hasta ahora no sé si está claro. Y el otro es la postura de la institución, en ese sentido también. Yo escucho al Ministerio Público endilgarle o tipificarle el delito de homicidio culposo y tengo la impresión de que se extralimita el Ministerio Público, aunque puedo entender que haya negligencia, aunque puedo entender... Un Pero, descuido, una impericia de pero, parte del profesor como pero responsable de los calificar eso chicos. como homicidio culposo, es decir, que las consecuencias hayan conducido a la muerte de este niño, ¿es necesariamente una responsabilidad del profesor? Todas estas cosas surgen y son las que se están discutiendo en este momento. Sí, 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 desde luego. Pero como parte de ese mismo juego que las instituciones del Estado a veces no contribuyen a manejar de una mejor manera, ¿verdad? Es decir, aquí, para ponerlo así, Juan de los Palotes es capturado a ojos vista, en la calle. Es decir, eso es común en esos ambientes. Si hubiera sido en otros, no se da de la misma Permítame hacer manera. la comparación que hacíamos antes de comenzar esta conversación. Este evento ocurre en una casa. Digamos que por las mismas circunstancias, un padre de familia descuida, se Desatiende retira, la desatiende vigilancia. a un chico y este se ahoga en la piscina de su residencia. Es que no aceptaríamos la imagen de la fuerza de la ley esposando a un padre por un accidente así. Pero eso ha tenido una Por supuesto que connotación. desconocemos todos los ingredientes y todas las circunstancias que han motivado a la fuerza pública a actuar de esta manera, pero ¿por qué es más fácil culpar a un colegio, a un profesor, que a un padre de familia? O a investigar y clarificar la situación antes de este tipo de medidas, que me parece que es lo que debería haberse hecho, ¿verdad? Porque no es el hecho de si responsable es el maestro, es la institución, fueron otros alumnos, qué sé yo, ¿verdad? Porque no sé si el Ministerio Público, perdón que lo diga así, pero no estoy enterado al final de la tarde, dio una explicación clara de la captura en No relación lo ofreció. a las fuentes que hay. Entonces me parece también arbitrario en ese sentido, ¿verdad? Me parece arbitrario porque deja a la ciudadanía con ese sabor de boca que al final ahí está el culpable, ¿verdad? Y que el maestro es el responsable de esto. Y eso nosotros no tenemos garantía de plantearlo, porque efectivamente puede haber sido negligencia, puede haber sido un accidente, puede haber sido un descuido, qué sé yo, ¿verdad?
Y eso es lo que necesitamos aclarar. Yo quiero insistir en eso, en el sentido de que una de las cosas que necesitamos en esta sociedad mejorar es nuestra capacidad de entender objetivamente. Incluso las redes es un buen ejercicio. Yo creo que tarde o temprano vamos a ir entendiendo un mejor uso de las redes en De este verdad, sentido. Marco Antonio, eso me parece muy optimista. Tristemente soy optimista. Pero las ¿verdad? redes son pura Tristemente. emocionalidad en términos generales. Sí, pero en la medida que puedan surgir, digamos, opiniones que orienten, liderazgos que vayan dando orientación a esto, el ciudadano tenemos que aprender también a discernir estas cosas, porque si no vamos a seguir, digamos, dándole incluso un carácter de verdad a lo que no es o negando lo que puede hacer. Yo, perdón que lo ponga como ejemplo, pero yo oí la entrevista anterior, ¿verdad? Y en algún sentido no nos situamos ni acá ni acá. Estamos jugando siempre que las offshore son buenas, sí son buenas, pero también malas, ¿verdad? Que pueden ser, pero a lo mejor no son. Es decir, siempre nos quedamos en el limbo. Y eso es una situación psicológica terrible que nos sucede en los guatemaltecos. No tenemos garantía y seguridad de la realidad en la que vivimos. Estamos viviendo siempre en ese limbo de verdades y de mentiras, de los buenos y de los malos, de los que ahora son buenos y después se vuelven malos. Entonces es una cosa terrible para asimilar, digamos, a nivel de la racionalidad humana. Tan terrible como debe ser para esta comunidad educativa asimilar la tragedia de Alexander Aldana y la tragedia posterior de un profesor capturado en el parqueo. Marco Antonio, ¿qué medidas debe seguir ese pequeño círculo comunitario para recuperarse de este duelo, para salir adelante de esta tragedia? Primero, a partir de que se clarifique las razones de fondo de por qué ocurrió el incidente, yo creo que tienen que haber ejercicios colectivos de discusión dentro del colegio de esto. No puede ser borrón y cuenta nueva. Hacer como que aquí no ha pasado nada y sigamos. No. Ahí hay un daño y hay un daño hacia el exterior, pero ahí se puede manejar porque está institucionalizado. Hay que discutir realmente qué pasó. No solo, bueno, si fue un descuido, entonces ahora, como alguien proponía por ahí, hay que cerrar la piscina. ¿Discutir de la puerta hacia adentro o también de la puerta hacia afuera? Pero el problema es que de la puerta hacia afuera es más complicado, pero en el colegio sí tienen la posibilidad de discutir esto, porque esto tiene que servir también en términos de recuperar, digamos, ese factor subjetivo que obviamente está dañado. Y uno no puede castigar al resto del alumnado, al resto del personal, al resto de la gente vinculada con un incidente que todavía no tenemos claro en qué pasó. Marco Antonio, ¿y la familia? Desde luego. Es una pérdida irreparable. ¿Cómo se recupera una familia de un dolor tan grande y cómo no? A ver, ¿cómo administra uno la rabia que le debe dar que una negligencia o cualquier tipo de circunstancias hayan terminado costando la vida de un niño? No se recupera. Yo creo que ahí tiene que haber un trabajo con la familia también. Y el colegio tiene que jugar un papel importante en eso. Porque al final le fue... Aunque la familia no querrá ni siquiera verlos. No creo, porque depende cómo el colegio mismo asuma esto. Es posible, dice usted. Sí, entonces. yo creo que sí, porque él llevó a su hijo al colegio, ¿verdad? A través de una beca, a través de educarlo. Confió en ellos. Confió en ellos, ¿verdad? Y esa confianza se rompió, pero se rompió bajo determinadas condiciones, como un incidente, accidente o lo que sea, que el colegio tiene que asumir también con la familia, no solo en términos, bueno, vamos a reparar económicamente o le vamos a dar entrada a 2 hijos más, qué sé yo, eso sería lo peor que puede ocurrir, ¿verdad? Y desde luego la familia necesita una atención para asimilar ese trauma, porque hay un proceso de herida, de traumatización, que más que el resto de la sociedad, a la familia no le está permitiendo entender qué pasó con esto y cuál es el futuro que ellos como familia tienen para poder recuperar y resarcirse de ese dolor, ¿verdad? Que obviamente está ahí. Por último, exacerbados los comentarios, la participación de la gente. Muy fuertes, muy fuertes. Yo quizá aprovecho este medio para que nos puedan ver que tenemos que ser un poco más juiciosos. Los guatemaltecos necesitamos... Menos rabiosos. Menos rabiosos, bajarnos un poco el mosh de lo emocional, porque difícilmente nos podemos acercar a los demás con una actitud de ese tipo. Lo acabo de ver en la calle hace un par de días, un incidente menor y la gente casi se estaba matando por eso. Necesitamos recuperar la racionalidad de nuestra acción. No podemos seguir reaccionando solo por emoción, solo por sentimientos, ¿no? Ay, pero eso, ¿cómo se recupera? Uno es el famoso Estado, ¿va? Aquí hay un proceso que pasa por el Estado, el tema de educación. Nosotros le apostamos mucho y trabajamos mucho con familias en algunos programas que tenemos, porque el tema de manejar emociones es algo que debería estar implícito dentro del sistema educativo. Esa es una sociedad, desde muy chiquititos,
que no sabemos manejar emociones. Y en vez de estar enseñando otro tipo de cosas, deberíamos enseñar a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestras niñas, a manejar emociones, porque este es un ámbito de mucha emocionalidad. Y recuerden ustedes que el mal manejo emocional es el que produce mucha violencia. No es casual que seamos tan violentos en muchos ambientes, porque cabalmente nuestra racionalidad se distanció de la capacidad del otro. Marco Antonio Garavito, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este espantoso incidente en el Liceo Javier. Así es, Juan Luis, nos interesa muchísimo saber su opinión acerca de este caso del Liceo Javier. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Raúl. El dolo y la culpa son distintos. En aquel hay intención, en este solo negligencia. Como sociedad nos falta objetividad. Raúl Cabrera comenta, negligencia no es sinónimo de asesino. Dejen el show con un pobre trabajador. Mientras tanto, los culpables ayudados por papá. Excomulgados nos dice, defender la negligencia del colegio es injustificable e inhumano. Vinicio Montes, ni a la Valdetti han engrilletado como al maestro. El Liceo Javier debe dar la cara. Gracias por todos sus comentarios y le invitamos a seguir mostrando su opinión. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos ahora a conocer todo sobre los deportes y lo invitamos a que se quede en sintonía de Canal Antigua para las 10 p.m.